Daniel Escotorín. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Marcelo Blanco te habla. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, ya con esa presentación Sí, ya es un golpe bajo, ¿no? sí, Esto de aquellos viejos tiempos, sí. ¿no? De tantos años. Sí, por Un supuesto gusto, un con gusto. nosotros está también Sandra, Rocío y Gaby, que te Sandra, manda ¿Cómo compañeras. está? ¿Cómo está, Daniel? ¿qué tal? Bien, Muy buenas tardes. Daniel, quería que nos cuente un poco, nos relate el momento histórico de esta masacre de Trelew desde tu punto de vista, de tu visión, ¿no? Del acontecimiento. Sí, bueno, estos 50 años siempre son buenos para ponerlo en el contexto de lo que fuera, lo que era en ese momento el proceso político en nuestro país. Vale recordar que en 1972 Argentina transitaba ya la última etapa de una de las tantas dictaduras militares que asolaron nuestro país en el siglo XX. Estoy hablando de la Revolución Argentina, golpe militar que había arrancado en 1966 a cargo de Juan Carlos Onganía, con un sesgo muy corporativista, pero que a su vez también ya iba preanunciando lo que iba a ser a partir de 1976 y en adelante el intento de implementar lo que hoy se conoce como el neoliberalismo, Bien, ¿no? Una política económica muy regresiva, apuntando fundamentalmente al beneficio del capital transnacional, que había generado el cierre de múltiples fábricas, pequeñas industrias, muy afectado sobre todo lo que había sido los ingenios en Tucumán, que había generado toda una oleada también represiva, sobre todo ya no solamente a los sectores populares, al movimiento obrero, al peronismo que seguía proscripto, Perón exiliado en España, sino que ahora afectaba a todos los partidos políticos, y con esto también llegaba a la censura, a la represión a los sectores medios, un golpe muy fuerte para lo que fue en ese momento a la universidad pública, con lo que bien, fue la noche Claro. de los bastones largos, sí, la censura, es decir, afectó también a la clase media. Y esto comenzó a generar toda una corriente de radicalización por parte de los sectores medios, sobre todo en los sectores universitarios, y en un contexto donde además a nivel mundial había una clara crisis de hegemonía del poder, sobre todo del imperialismo norteamericano. Recordemos que eran los años de la guerra de Vietnam, se estaba consolidando la revolución cubana, se daban distintas experiencias de descolonización en los países de África y de Asia, además de Vietnam, recordemos el caso de Argelia, del Congo, en el caso de África. Bueno, había todo un movimiento, una corriente revolucionaria en distintos lugares del mundo, y que terminó también llegando a nuestro país, con las particularidades del caso, porque en ese mismo momento, decía, con Perón en el exilio, va a comenzar a alentar el surgimiento de las corrientes revolucionarias dentro del propio peronismo, ¿no? Personajes como John William Cook, Enver el Cadre. Bueno, digamos, el embrión en esos años 60, finales de los 60, lo que era la juventud peronista. Pero llegó un momento que, bueno, se da también todo el fenómeno de los ASO, ¿no? El sí, cordobazo, el mendozazo, acá también en Salta el salteñazo en los años 68, 69, el rosariazo, grandes insurrecciones urbanas donde se da una alianza social inédita entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Es decir, estaba todo un germen dado para la radicalización política e ideológica en nuestra sociedad. Y en esa corriente, en esa línea, se llega a la conclusión de que para enfrentar a esta dictadura militar, ya lo único que cabía era enfrentarla con sus propias herramientas, sus propias armas. Es decir, se llega a la idea de la lucha armada. ujú, Va a surgir en 1970 la organización político-militar Montoneros, con la ejecución del expresidente Aramburu, ujú,
Luego, inmediatamente va a surgir también la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria, que era una especie de mixtura entre izquierda marxista y peronista, y la otra fuerza muy, con mucho arraigo, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que va a fundar el Ejército Revolucionario del Pueblo, cuyo máximo líder era Mario Roberto Santucho. Estas tres fuerzas van a ser las más importantes en esos años 70, con muchas acciones que además tenían consenso dentro de la sociedad, dentro de ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, se van a dar estas acciones donde los máximos líderes de estas organizaciones o van a caer presos, o en muchos casos, como en el caso de Montoneros también, van a caer en combate. Entonces, llegamos al año 72, donde prácticamente las cabezas del ERP, estoy hablando de Santucho, estoy hablando también de su mujer, Ana Villarreal de Santucho, que además era salteña, estoy hablando en el caso de la FARC, de Marco Osatinsky, de Roberto Quieto, de Mariano Pujada, que pertenecía a Montoneros, en distintas acciones, porque además eran muy arriesgadas, donde ellos mismos, digamos, los propios dirigentes ponían el cuerpo, eran parte de estas acciones, caen presos en distintos lugares, en algunos casos en Tucumán, en Córdoba, pero los comienzan a distribuir por distintas cárceles del país, y en este caso confluyen ellos en la cárcel de Rawson. Recordemos que también en Rawson estaba preso Agustín Tosco, ¿sí? Dirigente sindical, que fue uno de el gran protagonista del Cordobazo. La premisa de los dirigentes revolucionarios cuando caían presos era fugarse, ¿no? Esto era una cosa que ellos la tenían, pero era casi como un mandamiento de vida. Y de hecho, ya Santucho había protagonizado la fuga de su mujer, de Ana Villarreal, presa en la cárcel del Buen Pastor en Tucumán. Son dos intentos en los cuales una fracasa, en el segundo logra que se fugue, pero luego es recapturada nuevamente. O sea, esto era una cosa que estaba ahí a la orden del día. Entonces imagínense ustedes que en la cárcel de Rawson, con todo este nivel de dirigencia de cuadros políticos, claro, así encarcelados, no podían hacer otra cosa que planear una fuga. Ya existía un antecedente muy famoso, que fue la fuga de más de un centenar de militantes y cuadros políticos uruguayos de la organización Tupamaros, del famoso penal de Punta Carreta. Digamos, esto era como de alguna manera la gran imagen que tenían todos, y que por supuesto era también una inspiración. De hecho, cuando se planea la fuga del penal de Rawson, originalmente estaba planeado que se iban a fugar más de un centenar de presos políticos allí encarcelados. Se dio una circunstancia donde falla la comunicación con la parte externa, quienes tenían que garantizar la llegada de camiones para fugarse. También, recordemos, no había celulares, claro, la comunicación era muy precaria, sobre todo para quienes estaban encarcelados. Todo dependía de las visitas de los abogados, de los familiares, pero igualmente se había logrado un nivel de coordinación bastante aceptado, pero fallaron algunas cuestiones, no llegaron los camiones en los cuales tenían que fugarse, con los cuales la mayoría es recapturada, y sí logran fugarse y llegar al aeropuerto para tomar un avión con el cual van a dirigirse hacia Chile, un Chile gobernado por un presidente socialista, Salvador Allende, con lo cual va a generar también todo un aprieto diplomático, puesto que el gobierno argentino exigía que sean extraditados de manera inmediata, ¿no?
un grupo, bien decías vos al principio, de 19 presos permanecen en el aeropuerto, no logran abordar el avión por estas cuestiones, por estos desacoples que hubo, negocian una rendición, exigen la presencia de un juez, de un médico, y que sean trasladados a otra cárcel. No obstante esto, cuando surge toda la noticia de la fuga, el gobierno, en ese momento el presidente Lanuse, por supuesto que fue un golpe, pero un cachetazo para ellos inconcebible. Entonces, la discusión para el gobierno era qué hacer con estos presos políticos. Y por un lado exigían al gobierno de Salvador Allende la extradición de los que habían llegado a Chile. Por otro lado, el verdadero peso, la verdadera carga, era qué hacer con los presos que se habían rendido y que ahora son trasladados a la cárcel de Trelew. Bueno, aquí es donde comienzan a aparecer los elementos más tenebrosos, si se quiere, de esta situación, porque efectivamente la noche del 21 de agosto al 22 de agosto hay una reunión de los altos mandos de la Junta Militar, del gabinete de gobierno, también encabezado por el propio Lanuse. Por supuesto que no va a trascender la decisión, pero está claro que sí hubo, de alguna manera, si se quiere, ya la idea de que estos presos no podían seguir vivos, fundamentalmente porque representaba un gesto humillante para el gobierno que se les haya fugado. Además, digo, por el nivel de los presos, ¿no? Estamos hablando de los máximos líderes del PRTR, en el caso de Santucho. Estamos hablando de Fernando Vaca Narvaja, que era ya en ese momento estaba, digamos, en la primera línea de la conducción de Montoneros. Lo mismo para los dirigentes de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es decir, había sido un golpe político muy fuerte. Entonces, queda claro que la decisión era que estos presos políticos, estos guerrilleros que habían vuelto a la cárcel, a la base de Almirante Sara en Trelew, no podían seguir vivos. Bueno, ahí sí viene el desenlace fatal, cuando en la madrugada del 22 de agosto, a las 3 de la mañana, se presentan los guardias cárceles, los marinos a cargo del penal, los hacen salir de la celda, los hacen formar en ese pasillo, todos con la cabeza agacha, nadie podía levantar la cabeza, la mayoría, imagínense, estaban durmiendo, por lo tanto estaban, por lo menos, ninguno estaba vestido, y a partir de allí comienza lo que fue de verdad una masacre terrible. Comienzan a disparar a mansalva a todos los presos, algunos y algunas atinan a tirarse dentro de las celdas, sin embargo continúan acribillándolos. Una vez terminado pasan a la otra etapa, digamos la típica, que es el tiro de remate. Algunos que todavía estaban vivos van a ser así finalmente asesinados, y gracias a Dios logran sobrevivir tres presos, ¿no? Alberto Camps, María Antonia Berger y bueno, se me fue el tercero. Vaca Narvaja, ¿no era? No, Vaca Narvaja, él logra escapar. Él estaba logra escapar, está bien. Él ya estaba, él era uno de los que llega a Chile. Claro. Con Santucho, con Merlo. Ajá. Ellos son los que logran escapar, ¿no? Entonces, digo, estos tres finalmente sobreviven. Sí, ya cuando llegan los enfermeros, llegan las ambulancias, encuentran que ellos todavía estaban vivos, y son los que van a dar este testimonio acerca de lo que había sido esa masacre. El testimonio de ellos, además, también hay que decir, es recogido en los días de mayo de 1973, cuando asume Cámpora asume el 25 de mayo del 73, y cuando ellos estaban en la cárcel de Devoto, allí también quien estaba preso era Francisco
Paco Urondo. Y él se toma el trabajo esa noche previa a la amnistía de grabar los testimonios de Aidar, el otro sobreviviente, Ricardo Aidar. Se toma el trabajo de grabar, de registrar el testimonio de esos tres, que después va a ser plasmado en un libro que hoy, digamos, forma parte de la antología, ¿no?, de la militancia, que se llama La Patria Fusilada. Estos cuatro finalmente van a ser desaparecidos durante la dictadura militar. En el caso de Urondo, en realidad va a ser asesinado en Mendoza, ¿no? Y digo, para completar un poco el cuadro, es que en el caso de Ana María Villarreal de Santucho, salteña, va a tener si se quiere, un efecto directo sobre lo que va a ser el proceso político en nuestra provincia. Al año siguiente, ya estoy hablando de 1973, en agosto de 1973, gobernaba Salta ya el doctor Miguel Ragone, y los restos de Ana María son traídos a Salta, y se le hace un acto oficial. Participa en ese momento el ministro de Gobierno, Enrique Fister Frías, participa también el jefe de policía, participan, digamos, recordemos que varios de los dirigentes, de los ministros, de los funcionarios de Ragone estaban vinculados a las organizaciones revolucionarias. Entonces, bueno, se hace un acto, pasa, digamos, la caravana por el centro de la ciudad, la Casa de Gobierno, en Mitre 23, y eso va a generar toda una reacción por parte de los sectores más ortodoxos y conservadores del peronismo. ¿Qué va a suceder? Que estamos hablando de agosto del 73. Al mes siguiente, a los 2 días del triunfo de la fórmula Perón-Perón, es asesinado José Ignacio Rucci. Cuando la CGT, las 62 organizaciones, realizan una misa en la iglesia de San Francisco y luego realizan una marcha de silencio por la Plaza 9 de Julio, cuando pasan frente a la Casa de Gobierno, observan que la bandera argentina no estaba media asta. Y entonces le genera, por supuesto, toda una indignación por parte de estos sectores, y ellos alegaban que le habían rendido más honores a una guerrillera izquierdista, subversiva, etcétera, que a un dirigente del movimiento obrero que había caído justamente bajo las balas, en ese momento ya se suponía, de una organización guerrillera. Por lo tanto, a partir de allí, ese mismo día, es cuando se va a producir la toma de la Casa de Gobierno por parte de los sectores ortodoxos de la CGT, de las 62 organizaciones, exigiendo la renuncia del gobernador Miguel Ragone, ¿no? Bueno, esto es un poco también las derivaciones locales en el caso de la masacre de Trelew. Bien, Daniel, te agradecemos infinitamente tu participación, la verdad que y muy interesante la historia, como nos has relatado. La verdad que nos gustaría continuar, pero lamentablemente... reconstruyendo la memoria, exactamente, ¿no? Es tan importante. Nos tenemos que ir a una tanda, pero seguramente te estaremos invitando nuevamente para compartir parte de la historia de nuestra República Argentina. Sí, el jueves que viene, Daniel, posiblemente, si estás de acuerdo, vamos a tener un breve contacto para tener un análisis de lo que está sucediendo con Cristina Fernández de Kirchner y la persecución judicial que denuncia ella, si te parece. Vamos adelantando acá en la audiencia. Encantado, sí. Además, justamente ahora estoy aquí en la plaza participando de esta primera movilización del apoyo, efectivamente. Rápidamente digo que no es solamente una persecución contra una dirigente, sino contra un modelo político, el cual los distintos factores de poder hoy son absolutamente intolerantes. Así que sí, bueno, encantado de poder profundizar este análisis y además, bueno, con todas las novedades que se pueda producir en los próximos días, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Muy buenas noches. FM La Patriada Salta. Estamos donde estás.